Hola Ernesto, Bien, bien, bien. Gracias por recibirme. ¿qué tal? ¿Qué tal por Miami? Veo que el sol te acompaña, ¿eh? Aquí estamos, sí, sí. Qué bueno. Bueno, Ernesto, Oye, dime, ¿me escuchas millones, bien, verdad? sí, yo te escucho perfecto. Millones de gracias por este directo. La verdad que mi comunidad está encantada. El día que me contactó tu equipo de queremos hacer un directo contigo, digo, encantada. O Encantado, sea, encantado. poder estar con un genio como tú es un privilegio. Yo siempre estoy desde el otro lado, yo viéndote, y hoy que te tengo aquí es como, wow, es increíble poder sacar todo ese conocimiento que tienes. Un cariño, Así la que verdad que es un gusto. Quizás estoy en un lugar un poco ruidoso, porque tenía una reunión acá, pero ¿tú me escuchas bien? No hay problema con el ruido, ¿no? te oigo, se escucha un poco de ruido de fondo, pero se te escucha bien. No Me pasa encanta. nada. Pues Gracias. mira, para quienes no sepáis quién es Ernesto, que lo dudo, pero como hay mucha gente por mi comunidad que a lo mejor no han escuchado quién es Ernesto Prieto Gratacós, me gusta mucho cómo te defines. De hecho, el otro día con David en la conferencia Sapiens, apunté cuando te escuché decirlo, porque dijiste, soy un investigador independiente en búsqueda de la verdad objetiva. ¿Sí? Es así Sí, como te sí, porque defines. se escapa. La verdad es difícil, el conocimiento objetivo es difícil, pero en eso estamos tratando de aproximarnos. Y tienes la plataforma Sapiens. Claro, claro. Cuéntanos, cuéntanos brevemente qué es lo que hacéis. Sí, bueno, probablemente sea la vía más directa es que yo no creo que haya una utilidad real para la ciencia si eso no se pone al servicio de la gente. Entonces, por eso Science to the People es una especie de tribuna de mi laboratorio, que de un modo u otro lo hemos estado haciendo siempre en los últimos 17 años, pero nunca formalizado de esa manera, ¿no? Para mí era una cuestión ética elemental, que el significado y propósito mismo del conocimiento objetivo, la utilidad en definitiva de la ciencia, es a servir a la humanidad, el propósito mismo de la ciencia. Si no, los científicos nos convertimos qué sé yo, en huraños, personajes huraños en nuestra torre de marfil, que no es la idea, justamente al contrario. Y por eso ha sido siempre un anhelo nuestro, y mi grupo, que se ha ido metamorfoseando en el tiempo, con las décadas, está siempre compuesto por gente que quieren dar lo mejor de sí para la humanidad. Así que aquí estamos. Y me encanta el hecho de que seáis independientes, porque mucha gente no sabe que detrás de los estudios que se hacen a nivel científico suele haber muchas empresas o muchos gobiernos, y eso hace que los resultados que se suelen compartir sean sesgados, pues Claro. porque quien pone el dinero orienta hacia dónde quiere que esas respuestas muestren. Entonces yo creo que ahí la labor que hacéis vosotros es espectacular, el que no tengáis Sí, nadie que os haga de lobby. en honor a la verdad, hacer ciencia es muy difícil, es caro, quiero decir, no difícil. Difícil siempre va a ser, pero es caro. Con lo cual, el círculo y probablemente el cuello de botella, el obstáculo mismo al desarrollo del conocimiento fundamental, o se llama ciencia fundamental, es el dinero, ni más ni menos. Entonces tiene sentido en débil defensa de los científicos que la estructura de la investigación pase por la financiación y por tener patentes, digamos, por obtener propiedad intelectual que después pueda ser explotada comercialmente, pero si no, la ciencia se seca en el sentido de la innovación cesa, Claro. porque básicamente no hay fondos. Entonces ha sido muy difícil para nosotros conseguir fondos de manera independiente en otras áreas comerciales para después traer eso y permanecer independientes, ¿no? Que muchas veces pasa que uno tiene una idea y esa idea se ve, una idea que luce muy linda en teoría, ¿no? On paper, y después esa idea simplemente se ve refutada, por más bella que sea la hipótesis, por los hechos, por la data concreta, o sea, los datos Ajá, empíricos, digamos, te dicen, ok, no es esto, next, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y has claro. gastado un dineral en armar digamos, un experimento para ratificar tus hipótesis. Resulta que no son ciertas y tienes que empezar de cero otra vez. Así que es un mundo difícil y la ciencia independiente es, yo pienso, imprescindible y se debe basar, finalmente, la verdad, um, digamos, en el aporte desinteresado de la gente que tiene recursos, Ujú. tenido de otra manera, y que perfectamente está contento con la idea de, digamos, contribuir al conocimiento, aunque no haya un resultado comercial de ahí, ¿no? Así que bueno, en Ajá. esa etapa.
Muy bien, muy bien. Porque lo que mucha gente no sabe es que la nutrición moderna se generó casi desde los años 60 gracias a unos papers que eran financiados por ciertas empresas que fueron quienes decidieron que esa pirámide tuviera una base llena de carbohidratos. Y nos pensamos que llevamos siglos y siglos con esa pirámide y eso es muy moderno. Y de hecho eso es lo que nos está enfermando. Entonces me Claro. gustaría empezar un poquito hoy, como vamos a focalizar bastante en keto, porque claro, mi comunidad es un poco lo que les interesa más, pero bueno, el conocimiento de Ernesto abarca temas innombrables y temas oncológicos y ayuno Claro. y demás, pero hoy vamos a entrar un poco más en materia para resolver dudas sobre la keto y mitos y verdades, porque se habla, hay mucha gente que cuando me dice, Ari, tú haces keto, pero hay cosas raras ahí, ¿no? Y hay, puedes morirte con tanta grasa saturada y puedes no sé qué. Y digo, uy, 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 hay mucho bulo, mucho barullo sobre la información, qué es verdad y qué no. Sí, sí, la idea original básica, digamos, la premisa original de un abordaje estrictamente cetogénico de la salud humana surge en realidad como para empezar, es el patrón original de la especie humana, ¿no? Porque Nacemos esencialmente en vivimos, cetosis. Nacemos, claro, sí, nacemos sí, en no cetosis. necesariamente, claro, no necesariamente siempre en cetosis, pero ciertamente comiendo sustancias que no producían hiperglucosis, por un lado, si el exceso de la glucemia, y por otro lado también teniendo necesarios periodos de restricción, porque entre que cazabas un animal y cazabas otro, bueno, a veces no tenías nada para comer. Entonces, hay que distinguir acá un asunto, que es que no necesariamente en los humanos adultos con una función hepática indemne, comer proteína y grasa produce cetonemia. Es decir, es posible que estemos en un balance con 0.3 milimoles por litro de cetonas, 70 o 80 de glucemia, y perfectamente discurrimos así. Y eso no necesariamente digamos, la grasa y la proteína no son inmediatamente cetogénicas, en términos de la digamos, la cetosis de la sangre, ¿no? La cetonemia. En cambio, puede producir cetonas en orina, que llamamos cetonuria, o cetonas inhaladas, exhaladas, etc., ¿no? Lo que hay que entender es que de todas maneras es muy importante que la glucemia no haga grandes saltos, porque estos saltos destruyen el delicado balance metabólico de nuestras células, ¿no? Pero bueno, así ha sido nuestra vida durante los últimos 300.000 años, ¿no? Cuando fuimos humanos conductualmente modernos, fundamentalmente comiendo sustancias animales. Ciertamente, de alguna manera, en algunos momentos teníamos acceso a otras sustancias, a algunas frutillas silvestres, algún panal de lo que fuera, algunos tubérculos, eso está claro. Eso, de hecho, nuestro contacto con las plantas nos dio varias cosas interesantes, incluso contacto con hongos alucinógenos y otras cosas. Ahora Sí, de recién, ahí ha salido claro, drogas y alcohol, han salido de por ahí claro, también. claro, claro. O sea, un tema muy importante ahora en la neurociencia, porque se ha visto que parte del psiquismo humano provino del intercambio primario, quizás 500.000 años atrás, con estas sustancias especiales. Uy. Pero bueno, el punto es que, um, digamos, hasta tiempos muy recientes, hasta la revolución industrial, el grueso de lo que nos pasaba era un poco lo contrario de ahora. Estábamos siempre con frío, digamos, siempre temiendo el frío, siempre temiendo el hambre. O sea, esto me lo han dicho los cazadores inuit. Por cierto, los inuit sí son genuinamente, estrictamente carnívoros, los inuit, los Ajá. yupik, o sea, los pueblos Sí. circumpolares eran absolutamente, nosotros hemos vivido, lo hemos hecho con ellos, filmando el documental Cáncer y Civilización, 12 o 13 años atrás. Brutal. Ujú. Todavía había algunas familias, 20 o 30 familias en Nunavut, que vivían y viven, quiero creer, casi estrictamente a la usanza tradicional inuit, ¿no? Y esto implica comer 3 partes de grasa y 1 parte de proteína todos los días de la vida. Es decir, eso es, digamos, es un testimonio inamovible, o sea, es un testimonio antropológico irrefutable de que los humanos podemos vivir solamente de proteínas de grasa durante no 1, no 2, sino 42.000 años, es decir, 1.600 generaciones. Así que bueno, que es importante entender que esto primero es posible, por eso hicimos la investigación, porque los inuit no tenían cáncer, bueno, ¿cómo hacen, no? Y segundo, no solo es posible, sino que probablemente es beneficioso en varios periodos del año replicar la usanza tradicional del organismo nuestro, que era
hacer periodos de ayuno profundo, hacer periodos de alimentación estrictamente basada en grasas y proteínas. Después podría quizás desligarse un poco, pero realmente no volver a la atroz condición de esta postindustrial de comer básicamente carbohidratos, day in, day out, o sea, una mañana y Sí, por la 5 días tarde. al día, snack a todas horas, Claro, sin movernos de la silla. además, o sea, claro, bravo, o sea, el modo de obtención, el régimen de explotación de la máquina biológica ha cambiado mucho también. Ahora podemos chasquear los dedos y pedir básicamente 7.000 calorías de azúcares refinados en el plato sin mover ni el dedo meñique, ¿no? Así que sí, es un punto importante. Así que en definitiva, nuestro primer argumento que da paso a tu gestión, a tu labor por lo menos, es una nutrición íntegramente basada en proteínas y grasas es posible. Segundo, es probablemente recomendable en el sentido de que, por lo menos para una fracción de la población, no quiero generalizar, hacer, digamos, generalizaciones categóricas, porque puede que haya una fracción de la población que esto no le sea posible por diferentes razones, pero ciertamente hace un infinito bien y sería de alguna manera el modo de dar vuelta a la espantosa circunstancia contemporánea que nosotros llamamos hiperglucosis, y es el hecho de que continuamente tenemos glucemia en torno a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Imagínate tú, es una locura. Es una locura, es una locura. De hecho, bueno, mucha gente dice que nuestro metabolismo está atrofiado. Es verdad que el cuerpo puede tirar de glucosa, puede tirar de cetonas, pero es que llevamos no sé cuántos años tirando solo de glucosa. Entonces, ¿en qué momento tenemos que hacer el chip? O sea, ¿para qué tipo de personas le recomendarías hacer cetosis? O al menos algunos periodos de keto. Para Homo sapiens sapiens. O sea, todo el mundo. Claro, sí, porque hay un problema. Lo que pareciera ser en el corto plazo, la persona, por ejemplo, suprime los carbohidratos y se siente desfallecer. La persona que está con hiperglucosis. Y esto es una hipoglucemia relativa que tiene. O sea, pasa de 220 a 120 y se cree morir, cuando en realidad lo que está es simplemente sobregirado. Entonces, esto se puede recuperar y es bastante difícil hacerlo al principio. La transición de la hiperglucosis a la vamos a decir, normoglucosis, es decir, a un estado energético más razonable, donde pendularmente voy de la cetosis a la glucosis sin ningún problema, toma tiempo, toma una cierta adaptación. Pero yo pienso que de alguna manera podríamos establecer, abusando un poco del término ley, ¿no? Pero una suerte de ley de la nutrigenómica humana sería no dar de comer azúcar a un cavernícola. O sea, regla número 1. Después vemos otras cosas, ¿no? Pero, por cierto, by the way, para nuestra audiencia, la gente que nos escucha, las prácticas alimentarias, las modas, si se quiere, alimentarias, hay que tomarlas con pinzas porque tienen que haber pasado un filtro muy importante, que es el filtro transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Hace falta que esa práctica alimentaria esté validada por múltiples generaciones humanas de un grupo, de una cultura, y sea posible establecer con rigor que esa comida, esa práctica alimentaria sostiene la inteligencia, la fertilidad, o sea, la reproducción, y la salud en general de ese pueblo en especial, ¿no? Oye, me tengo que mover porque vienen los niños, vienen un montón de niños, me tengo que mover. Me voy moviendo. Muévete. Así que bueno, tenemos acá una cosa concreta. Será la pregunta entonces viene si esta práctica cetogénica cumple este rol, digamos, cumple esta exigencia, ¿no? Si es posible asegurar que esta práctica alimentaria ha sostenido a la humanidad, a algún grupo humano, por más de 10 generaciones. ¿Vale? Bueno, resulta que es así. De hecho, los Inuit, los Yupik, otros pueblos circumpolares, precisamente han mantenido durante milenios ese tipo de dieta, ¿no? Con lo cual se cumple digamos, satisface este principio, que es, bueno, ahora me quedé, ahí está. Se satisface este principio, decía, de ese filtro multigeneracional, transgeneracional de la dieta, ¿no? Así que bueno, diría que podemos decir que es sustentable, lo que tú planteas. Que no es una moda, que lo de la keto no es una moda pasajera que dura 2 meses, sino que es algo que viene del paleolítico, que a día de hoy, aún en el Polo Norte, ¿no? se sigue llevando a cabo por los inuit, y que es algo que nuestro cuerpo está hecho para poder estar en cetosis. O sea, que no hay que temerle. Hay gente que nos pregunta por aquí si le han extirpado la vesícula, si hay algún problema en hacer keto.
Bueno, no, básicamente la respuesta es no, pero hay que entender que esto debe hacerse de manera... La vesícula, para el que no tiene ninguna formación técnica, es una especie de saquito, ¿no? Vésica en latín quiere decir bolsa, y este saquito acumula las secreciones hepáticas, que es la bilis, y cuando entra la comida de pronto la inyecta en el duodeno, en el intestino delgado. Ok, está muy bien. Esto es posible si yo no tengo vesícula. No es que no tengo función biliar. No tener vesícula implica que el hígado segrega estas sustancias continuamente en el intestino, lo cual está muy bien, está perfecto, ningún problema. Solamente que tenemos que hacer, entonces, probablemente comer muchos poquitos, ¿no? No comer todo de golpe, sino comer muchos poquitos y tener paciencia con la digestión de las grasas, nada más que eso. Ajá. Había otra pregunta que me la han hecho por privado, es ¿qué opinas de los lean mass hyper responders? Si pueden hacer keto o mejor low carb. Perdóname, otra vez, los hyper responders, ¿cómo? Ahí te perdí. Si los lean mass hyper responders podrían hacer keto o es mejor que hagan una low carb. Yo creo que sí, yo creo que absolutamente podría, yo te diría que todos los humanos pueden hacer esto, todos los humanos pueden hacer esto, salvo que estén convalecientes de alguna cuestión compleja que requiera, digamos, que la persona no pueda con seguridad hacer la transición, pero si ya lo conoce, si ya su cuerpo tiene esta suerte de adaptación, aún en estados catabólicos, estados difíciles de salud, perfectamente. De hecho, a ver, recordemos la sopa de pollo de la abuela, ¿no? Es decir, el caldo de pollo es básicamente 2 partes de grasa, 1 parte de proteína disuelta, y se sabe que te levanta de la cama, ¿no? Pero por algo es. Ahora, la cuestión es más compleja que esto. Los humanos necesitamos unos 40 nutrientes esenciales. Esenciales quiere decir, no quiere decir importantes, quiere decir que no los podemos fabricar, que hay que importarlos. Pero la cuestión es, hay que tener muy clara estos aspectos de la nutrición, porque los inuit, cuando decimos dieta cetogénica, la gente piensa que es carne, nada más, ¿no? O incluso dieta carnívora, que es un bistec. No, wait a minute. Esto lo hemos estudiado en extenso nosotros, nuestro grupo, y la práctica alimentaria de los inuit era una práctica muy amplia, donde comían todo crudo, solo animales, la verdad, francamente, 2/3 de grasa, 1 parte de proteína, pero comían muchos órganos, o sea, comían seso, hígado, mollejas, las vísceras, ¿sí? Y el hígado ni tanto tampoco, porque el hígado, por ejemplo, el hígado de foca, el de oso es imposible, pero el hígado de foca tiene una inmensa cantidad de vitamina A ya, digamos, preformada, retinol, algo así como, no sé, 10.000 unidades por centímetro cúbico, con lo cual comer mucho de eso te complica la existencia, o sea, realmente te complica, ¿no? Pero es una adaptación específica de ellas. Las demás vísceras, perfecto. De hecho, ellos comen preferencialmente las vísceras y los músculos se los dejan a los perros de trineo. Se reían de mí cuando les pregunté eso. ¿Cómo sí. Los seres humanos comen músculos? Eso es de perro. La pechuga de pollo. Así que, entonces, esa distinción debe ser hecha. Con lo cual, entonces, retomando la pregunta, ¿quiénes pueden hacer esto? Bueno, todas las personas que tengan, digamos, la estabilidad suficiente para hacer la transición a una nueva forma de alimentación, pero hacer esto durante meses y años y décadas requiere saber mucho más. O sea, no es comer bistec y mantequilla a la mano. Necesitas la anchura, el espectro nutricional tiene que ser amplio, porque si no el resultado es la malnutrición, una probable malnutrición en algún punto, ¿no? Ajá. También preguntaban si para embarazadas, para niños, ¿qué recomiendas en estos casos? Sí, la cuestión, nuevamente... Los niños justo están por ahí. Se están interesando en el tema. Go keto, guys. Go ketogenic. For everybody. Go keto. Actually, so, el punto es... Hello. Uno iba así lo más contento diciendo keto, ok. Sí, la nutrición infantil y la nutrición, digamos, maternal es crítica. Es ahí donde se están formando un montón de estructuras muy importantes, y hay sustancias que simplemente no pueden faltar. Francamente, con honor a la verdad, los tejidos animales son inmensamente ricos en esas sustancias,
sea ácido fólico, sea vitamina D, sea colina, etcétera, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que el criterio de la cetosis, quizás deberíamos definir, ¿qué tú crees? La cetosis, para el que no sabe nada, cayó de fly acá. El término cetosis técnico define una dominancia de la cetona sobre la glucemia. Y esto es un cociente en particular. Ajá. La glucosa nunca es cero en un individuo, en un adulto humano con el hígado intacto. La gluconeogénesis o síntesis de nuevo de la glucosa está siempre operando, ¿no? Con lo cual, incluso comiendo solamente proteína y grasa, la glucemia no es cero. La glucemia es 76, 84, ningún problema. Si además de hacer esto, es decir, no hay hipoglucemia, no temas, no se van a caer redondos, nada de eso. Lo que pasa es que hay un punto cuando se vuelve ligeramente hipocalórica la nutrición, es decir, si yo gasto hoy más de lo que entro, entonces entra un déficit calórico y el organismo rápido y veloz pasa a degradar las grasas, con lo cual sube aún más la cetosis. Ahí sí, cetosis franca, con un franco predominio de las beta-hidroxibutirato, en relación de, qué sé yo, 3 milimoles por litro de cetonas a, suponte, medio milimol de glucosa, una cosa así, ¿no? Bueno, fantástico, eso no es ningún problema, está probado clínicamente que esto es posible. Esto no tiene nada que ver con usar, qué sé yo, insulina u otras sustancias hipoglucemiantes, fármacos xenobióticos, que son muy violentos y deprimen la glucemia circulante antes de que el cuerpo haya podido armar una nueva reserva, o sea, ha podido abrirse paso a un nuevo combustible, ¿no? Se trata de eso, combustibles, ¿no? O sea, esos dos grandes combustibles son los que podemos usar los humanos, glucosa y cetonas, y debe darle tiempo al organismo a hacer la transición de la glucosa a las cetonas, ¿entiendes? Así que si no es forzado, si no es fuerte, si no es abrupto, yo te diría que absolutamente lo podemos hacer. De hecho, lo vimos bebés inuit, madres panzonas inuit, comiendo básicamente animales. Pero les recuerdo que no es un bistec en el plato, es la totalidad de los tejidos animales. Y un asunto importante, los comían crudos. La dieta inuit tradicional es cruda, con lo cual los nutrientes que son termolábiles, aquellas sustancias que sufrirían con la cocción, están perfectamente incólumes, están íntegras ahí. Así que con su añadido de bacterias y todo que añadirá riqueza a la microbiota, porque aquí como no puede todo, muere todo, ¿no? Sí, por cierto, muy buen punto que has hecho, porque estaba la cuestión, he escuchado por ahí que la única manera que tienen los humanos de armar una microbiota sólida y robusta es comiendo un montón de, básicamente, bagazo, ¿no? Casi que hay que comer papel, ¿no? Lechuga, fibra indigerible, eso no es así. Nosotros hicimos análisis de la microbiota, el microbioma de los inuit es súper robusto, a no dudarlo, y ellos simplemente lo comen claro, ni un hoja de lechuga. Así que es posible hacerlo. Ojo con las generalizaciones rotundas y con el tránsito. Los humanos tenemos esta cuestión, descubrimos un concepto y nos metemos de cabeza y todo para, el mundo para de golpe, ¿no? Yo diría para los niños y las mujeres embarazadas, primero ponerse en manos de alguien que sepa lo que está haciendo. Quizás no sea el momento de hacer una brusca transición hacia algo que aún no conozco bien, porque simplemente puede ser que yo me haga, digamos, que yo me aficione a ciertos alimentos y que no tenga los otros y pierda, digamos, se estreche, se haga angosto y con ello pobre mi espectro nutricional, ¿right? Y eso puede ser delicado en los periodos que dijimos, ¿no? En la maternidad y para el neonato, por ejemplo. Pero fuera de eso, perfecto. Perfecto. Por aquí han preguntado también que había un caso de una chica de 17 años que el ginecólogo le había recetado hacer keto o low carb para resolver un tema de síndrome del ovario poliquístico, SOP, sí, o TOP, como lo quieres llamar. ¿Cómo es? De hecho, yo sufrí síndrome del ovario poliquístico sin saber. Cuando hice la keto se me resolvió. Fue como de esas cosas que te explotan la cabeza cuando haces keto y ves que no, yo lo hice por pérdida de peso y ahora me doy cuenta que eso era bullshit. Que todo lo que te viene la keto es muchísimo mejor que la pérdida de peso. Así que ilumínanos qué es lo que pasa con el SOP. Sí, mira, la verdad es que ya hay literatura ya que se llama peer reviewed, o sea, hay literatura científica canónica, digamos, pero lo primero que recibimos nosotros, 20 y pico de años, 25 años atrás, 24 años atrás, era una especie de tsunami de evidencia anecdótica, ¿no? La evidencia anecdótica es medio impresentable. Los científicos estamos muy atentos a esto y los clínicos también,
ustedes saben, la audiencia que nos escucha, yo de alguna manera puedo tomarme mi tiempo para pensar, porque yo no veo pacientes, pero mis médicas y médicos están en la trinchera del deber, ¿no? En la frontera ahí misma. Entonces las papas queman. Para quien tiene más tiempo para hacer ciencia fundamental y pensar y mirar la data, es más fácil. Habiendo reconocido esto, la evidencia anecdótica que un clínico te dice, mira, tengo estos dos casos que de casualidad me cayeron esta semana, me llama la atención que el SOP, síndrome de ovario poliquístico, bueno, se ha resuelto, y la única cosa que yo veo que coincide acá, o sea, el factor dominante que yo puedo observar es que adoptaron un estilo de dieta paleo, super low carb, ketogenic, o something like that. Ok, entonces la evidencia anecdótica, uno dice, qué interesante, déjame pensarlo, etc. Pero cuando tienes dos casos es una cosa, ¿no? Pero cuando tienes 600 casos en el curso de 13 años, es lo que llamamos una orgía de evidencia, ¿no? Es un tsunami de evidencia, Blanc, ¿no? Entonces, ok, ahí ya es casi, te diría que innegable. Hay cosas muy interesantes, además el uso del inositol o el mioinositol, en las cuales los tejidos animales son muy ricos, también ha visto que ayuda con esto. Y en el fondo, el problema bastante complejo, no podemos explicarlo acá, no alcanza el tiempo, y te estoy gritando hace media hora, perdón, pensé que era un lugar apacible, era un laboratorio, pero es un laboratorio no te encima de un museo, con lo cual se llenó de niños, y digo, shoot. Bueno, por la mañana, llegamos aquí al amanecer, a las 6 y 7 de la mañana, y era un lugar así sepulcral, el silencio, ¿no? Ahora ya no, bueno, en fin, ya lo haremos otra vez si hace falta. Pero lo importante en este caso es que entender que hay una profunda desregulación del metabolismo glucídico, y a ciertas mujeres les pega, pero dramáticamente mal. Y el síndrome de ovario poliquístico parece remitir, sistemáticamente parece remitir en estos 600 casos anecdóticos que te digo. Yo soy de los anecdóticos y funcionó. Sí. Sí. Está muy bien, así que bueno, es una de las grandes cosas, ¿no? ¿Cuál tú dirías, tengo una pregunta para ti en este caso, cuál tú dirías que es la queja más frecuente o de alguna manera la motivación? ¿Por qué las personas vienen a pedir tu consejo en este caso? Digamos, ¿cuál es el interés más marcado que ves Pérdida de peso. Dieta cetogénica? Pérdida de peso. ¿Es así? Y siempre les contesto, seguramente te acabará ayudando a la pérdida de peso, pero no quiero que lo hagas por la pérdida de peso. Porque al final mucha gente luego se obsesiona con el número en la báscula. Hay gente que luego, como no ejercita porque solo quiere ver bajar ese peso, pues también pueden perder masa muscular. Yo ahora, por ejemplo, llevo igual medio año que estoy haciendo más deporte y subo de peso. Y me da igual porque estoy subiendo masa muscular. Claro. Y me siento mejor que nunca, ¿no? Entonces, claro, la pérdida de peso es un poco relativa, pero sí que, te soy sincera, en el 90% de la gente que me viene es por pérdida de peso. Claro, sí, bueno, la primera distinción es que, ¿cuál sería el problema? Que también esto es rarísimo, porque estamos un poco programados para, quizás es un término infeliz en biología, decir que me pareciera que alguien nos programó, ¿no? Que hay un programador. Está en debate la idea. Entre los creacionistas y los evolucionistas. Yo tengo una persona que estimo mucho, un gran científico, que me dice, creo que nosotros pensamos que tenemos una idea de que el creador crea a través de la evolución, de las fuerzas de la evolución, ¿no? Entonces él hizo una síntesis de los dos. Bueno, durante milenios, es más, durante millones de años era crucial poderse poner grandote y fuerte, robusto, incluyendo grasa, pero fundamentalmente sangre, tejidos musculares, tejidos viscerales. De esta subida de peso, en el caso de los osos polares, por ejemplo, duplican el peso. O sea, al final del verano, los osos, lo hemos visto. Sí, lo hemos visto, lo hemos fotografiado en Manitoba, porque ellos tienen los osos que están bajo investigación en Manitoba, que es uno de los lugares, está en el documental nuestro, si pueden verlo, Cáncer y Civilización se llama, está en mi página. Es gratis, se puede ver, y duplican el peso. O sea, si no puede subir de peso, si no puede alcanzar suficiente grasa, sangre, músculo, vísceras, las vísceras crecen de tamaño también, sepan esto, ¿no? Bueno, básicamente no sobrevive el invierno. Entonces, estamos programados de alguna manera por la evolución para subir de peso. Así que el asunto sería, en primer lugar, la calidad del peso.
lo que uno quiere perder es grasa en el fondo, en particular. Sí, exacto. Queremos perder grasa visceral, en particular, que funciona como un órgano secretorio que llena de factores inflamatorios la sangre, es un problema, ¿no? Pero hay que entender, por eso yo escribí un blog que se llama Elogio de la Gordura, ¿no? Como Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, porque después mi comité editorial me dijo, no, ponle Elogio de la Robustez. Bueno, ok, allá va eso. El comité editorial es mi familia, ¿no? Entonces, el rollo es que yo no tengo ningún problema. Yo he hecho dietas para engordar. Yo tuve que subir de 90 kilos a 108 kilos cuando hicimos el documental, porque en mi cabeza tenía que acumular power para estar en el Ártico, claro. Tenía de los posibles escenarios era que nos íbamos a quedar perdidos en un iglú 3 días debajo de una tormenta. ¿Y de qué vives? Vives de tu propia grasa, ¿no? Claro. Bueno, en fin, ahora tengo el problema contrario. Voy a hacer el experimento opuesto, que cuando volvamos al Ártico, ahora esta vez por el lado de Alaska, no por el lado de Canadá, vamos a tratar de estar en condiciones normales de existencia, a ver, bueno, cómo se comporta el cuerpo, etc. Así que bueno, este es el asunto, ¿no? Tú has dicho, hiciste la clave de que es básicamente el entrenamiento. Yo no, cuando escucho hablar de la dieta mediterránea o de la dieta de los esquimales, no es así. Es el sistema de vida, ¿no? Sí. Y como hemos estado, y parte de lo que hicimos para el documental fue ir a Córcega, a los pueblitos de Córcega de arriba, que son pueblitos de montaña, y la gente camina todo el día y hace un montón de ejercicio. O sea que no solo la práctica alimentaria, sino todo lo que andan, y los esquimales ni te digo, lo que termina de configurar un régimen apropiado, análogo al de nuestros ancestros, ¿no? Ojalá que se entienda. Sí, de hecho, me voy a saltar una de las preguntas, pero porque me va perfecto lo que estás contando ahora. La keto sola hace algo, pero no hace todo. Es decir, ahora estás hablando del tema del movimiento, no se ha hablado, bueno, sí, el tema del ayuno, el estar 3 días en el iglú y no poder comer también es parte de ese proceso, el descanso nocturno, descanso digestivo, exposición al sol. O sea, cuéntanos un poco más, porque la gente se piensa que con la keto eso es la panacea y con eso ya les vamos a solucionar la vida. Y digo, a ver, es una base. ¿Somos lo que comemos? Sí, pero somos mucho más. Entonces, explícanos un poquito. Sí, bueno, es muy sencillo. La primera elucidación objetiva que hicimos en el Ártico, cuando empezamos a medir a nuestros amigos cazadores, ¿no? Y a nosotros mismos, con los instrumentos adecuados, es que la presión parcial de oxígeno de los tejidos era el doble de los individuos de ciudad. Y esto explica muchas cosas. ¿Y esto cómo es? Bueno, tiene que ver con el caudal circulatorio. O sea, el torrente sanguíneo transporta oxígeno a lo profundo de los tejidos, lo profundo, a la médula de los huesos, al fondo del hígado, ¿no? Decimos a la transcavidad de los epiplones, ¿no? Los epiplones son, no importa, es un chiste médico. Ahí ya no llego a tanto tecnicismo. Lo puedes googlear, googleen epiplones. Anyways, lo que hace falta es empujar la sangre a lo profundo de todos los tejidos, y eso da cuenta de una de las salvedades que tiene el organismo del atleta o el organismo del campesino que está trabajando fuerte, o del leñador o del cazador, y es que básicamente la sangre se mueve furiosamente por todos lados y nunca deja caer la presión tisular de oxígeno, ¿right? Sin la cual entonces el cuerpo empieza a deteriorarse y es la antesala del cáncer el problema, ¿no? Así que ahí tenemos un problema. No podemos concebir solamente la práctica alimentaria, si no diría, o sea, un abordaje paleolítico o ancestral o cetogénico, si quieres, tiene que consistir de una triada de cosas. O sea, hay varias cuestiones que hay que hacer, varias cuestiones que no hay que hacer, y todas las veces hay que entrenar. O sea, que es así. Simplemente es entender que el manual del usuario de la máquina humana, yo tengo uno por acá, just kidding, no viene con nosotros. El manual del usuario de la máquina humana. El folletito, ¿no? El folletito, lo que pone. Claro. Bueno, ¿y cómo lo hicimos eso? Venía perdido, pero lo hemos rescatado gracias a la antropología médica de grupos como el nuestro y muchísimos investigadores que han dicho, bueno, que cómo eran las condiciones originales de existencia para el genoma humano y cómo replicamos esas condiciones, ¿no? Así que se trata de un régimen cetogénico, entendiendo no solo la alimentación, sino el entrenamiento y ciertas condiciones de exposición a los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Necesito exponerme al frío, exponerme al calor,
exponerme a la rudeza del ambiente, tengo que hacer, La hormesis, cambiar, ¿no? claro, tengo que cambiar el ángulo, tengo que exponerme a la intemperie, la luz en los horarios adecuados. Es un conjunto de medidas, una triada, ¿no? Ajá. Así que chicos, la alimentación es una base, pero no lo es todo. Mucha gente, antes me preguntabas, ¿qué es lo que más te preguntan o qué es lo que más te piden, que era la pérdida de peso? Pero luego la mayoría de esa gente me escribe a las 3 semanas o al mes, dejo la keto porque he ido al médico con la analítica y me ha dicho que tengo el colesterol alto y lo dejo. Y el tema del colesterol los lleva de cabeza. Digo, chicos, a ver, por favor. Entonces, pon un poquito de terreno de información técnica, científica, que les deje más tranquilos. No, me he empezado a sudar, fíjate, de angustia. Te O veo, sea, te veo sudar. para empezar, para nuestra audiencia, cuando tengan la menor duda de que la narrativa convencional acerca de los infartos cardíacos es errónea, miren la lista de las causas de muerte contemporáneas. La causa primera es el infarto. Es decir, lo que sea que hemos estado haciendo en los últimos 60 años es just wrong, ¿ok? No sirve. Entonces, ni las grasas son el problema, le hemos llamado lipofobia eso, ¿viste? El odio, la aversión a las grasas. Exacto. Ni las estatinas u otras sustancias que bajan el colesterol son la solución. Por ejemplo, para los naturistas y los ortomoleculares, es como una alegría que la vitamina B3, la niacina, sea un poderoso supresor del colesterol. Pero eso no es gracioso, eso no es bueno para nada. Es decir, eso no resuelve, baja la niacina, lo hemos hecho experimentalmente decenas de veces. La niacina es capaz de hacerlo en muy poco tiempo, bajar el colesterol muy rápidamente y no alivia, no baja la tasa de infartos. Imagínate. Entonces no es ese el problema. La causalidad, no. No, es que la causa primaria de los infartos no es la grasa circulante, es la mala calidad del colágeno arterial, que depende de otros factores que hoy no vamos a entrar ahí porque no nos da tiempo. Pero es decir, es completamente ridícula la idea, y cuando les tiemble un poco la rodilla izquierda, conceptualmente hablando, acuérdense de el bochorno que es para la medicina contemporánea que el infarto sea la primera causa de muerte en el año 2022. O sea, estamos haciendo algo mal. Sí. Por supuesto, así que ustedes, escuchen esto, sin colesterol no hay vida. El colesterol es una molécula espectacular que se usa para armar todas las cosas. Es el esqueleto esteroideo de las hormonas sexuales, de la vitamina D, en fin, es una sustancia extraordinaria. Preocúpense de tener suficientes micronutrientes para que las deficiencias del colágeno propio no sean un problema. La causa primaria de la enfermedad cardiovascular es la mala calidad del colágeno arterial, no la grasa circulante. Ajá. De hecho, en otro directo que tuve hace un par de meses, que tocamos, el tema del colesterol es como uno que se va reiterando. Me contaron, y me gustaría reiterarlo contigo si es correcto o no, que cuando hacemos keto, como normalmente va a haber mucho más colesterol pululando por el cuerpo, claro, eso hace que en las analíticas te aparezca como que es más alto, pero es un colesterol que no es tan viejo, es decir, que es como, pues sí, está circulando, pero es que no pasa nada. O sea, el problema es cuando ese colesterol se queda pues atrofiado o se queda en una arteria pues porque está lleno de azúcar por ahí o está lleno de tema de omega 6, etcétera. Pero el hecho de tener más y que encima se está movilizando no es un problema. Sí, mira, desde el punto de vista, digamos, la línea de desarrollo farmacológico que terminó en las estatinas, parte de la hipótesis que ya sabemos que es errónea, de que las grasas de la dieta, las grasas circulantes, son el causante primario de la enfermedad cardiovascular. Una vez que eso ya no está ahí, no hay necesidad de preocuparse por ello. Y nuevamente, o sea, es un bochorno. La epidemiología es bochornosa, ¿no? Entonces, ok, si no es eso, ¿qué es? Varios aspectos de la oxidación, la peroxidación lipídica es importante, el escorbuto es importante. Estoy quedando sin voz por gritar, llevo gritando toda la mañana. Y en definitiva, perdón, lo que es crucial acá es entender que de ninguna manera la especie humana no llegó hasta acá a la base de morirse. Imagínense, si esta fuera la causa del infarto, nos moriríamos a los 33 años, que no nos habríamos podido sostener como especie si esa fuera la causa de los infartos. Entonces no lo es una patraña. Después mírenlo por favor en mi blog si son tan amables. Hay una teoría unificada de la enfermedad cardiovascular
descubierta por Linus Pauling, 2 veces premio Nobel, que no tiene nada que ver con el colesterol. Así que es un miedo infundado, ¿no? Ajá. Comentan por aquí colesterol más hipertensión. Si eso sí que puede ser un problema. El, ¿cómo empezar? ¿Cómo poder? No, ¿Cómo abordarlo? necesitamos una conversación entera dedicada a esto. ¿Okay? La hipertensión es un problema. Hay que entender que no hay uno y dos, sino hay 17 factores independientes de riesgo para la enfermedad cardiovascular, pero que los factores de riesgo, incluyendo testosterona baja, vitamina D baja, hipertensión descontrolada, diabetes tipo 2, etcétera, esos no son la causa primaria. La conversación de hoy es acerca de las grasas, sí, del rol, el posible rol de una práctica alimentaria que llamamos dieta cetogénica en la salud humana. Entonces, la causa primaria, la causa última, el inicio del problema, lo que yo digo, el momento cero de la ateromatosis, no tiene nada que ver con la hipertensión o la testosterona baja o la falta de esto o aquello. O sea, hay que distinguir entre disparadores, o sea, la homocisteína alta, ¿no? Los disparadores ya se sabe que contribuyen, están asociados, correlacionados estadísticamente con mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular, con los eventos, con los infartos, pero no son la causa primaria. Y como hemos probado miles y miles y miles de veces en nuestro laboratorio, coordinando grupos de salud hace 20 y pico de años, cuando los pacientes hacen básicamente, digamos, adoptan el estilo de vida correcto para la especie humana, empezando por la nutrición, básicamente se va reparando la arquitectura del colágeno arterial, los ateromas declinan y digamos, se flexibilizan las arterias, y eso no es más un problema. Baja la presión, etcétera, ¿no? Así que, por aquí preguntaban también, como has antes hablado del colágeno, ¿cómo sería la mejor práctica para recuperar esos niveles de colágeno? ¿Vía exógena, vía caldo de huesos, vía...? No, digamos, si no tengo materiales de construcción, esencialmente son los aminoácidos prolina y lisina, no puedo armar proteínas de calidad, no puedo armar colágeno. El problema del colágeno no es un problema cuantitativo solamente. La calidad del colágeno, no su cantidad, la calidad del colágeno depende de que haya suficiente vitamina C dentro del tejido, dentro de las células que se llaman fibroblastos, que son las arañitas que tejen la triple hélice del colágeno, como una trenza, ¿no? Lo que define y decide y determina la calidad del colágeno es la presencia, el nivel de vitamina C intracelular. O sea que el asunto no está en qué como. Puedo comer colágeno de rinoceronte hidrolizado, por supuesto, si no se absorbe, pero cuando entra, si yo estoy escorbútico, el colágeno que voy a armar, la trenza que voy a armar, es de mala calidad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo preparamos el cuerpo bien para que ese colágeno, esa trenza sí que se construya bien? Vitamina C 2 o 3 veces por día, de las fuentes que puedan, si es mejor de fuentes, digamos, puras, así. Y los inuit la obtenían de un lugar muy especial. Los inuit que comen, la vitamina C es muy sensible al calor también, ¿no? Pero cuando comes el tejido crudo, ¿right?, comes toda la vitamina C que necesitas. Claro. Nosotros no encontramos en el Ártico, en nuestra investigación, ni un solo caso de escorbuto, ni uno, entre los inuit que comían a la usanza tradicional, ¿no? Es importante. Y por cierto, tampoco, no solo no tenían cáncer, no tenían tampoco ACV, no tenían infarto, no tenían ateromatosis en las arterias vertebrovacilares, o sea, que está claro que no es por ahí, ¿verdad? Está claro, está claro. Otra de las dudas o, bueno, esas cosas que les pasa a la gente cuando desconocen, la cetoacidosis también es como algo que les preocupa mucho. Y mis amigos cuando leen keto se piensan que todos vamos a morir por la cetoacidosis. Claro, es un profundo error, pero hay que entender, hay que comprender, tener paciencia, porque en el entrenamiento académico de los profesionales de la salud, el prefijo keto, ceto, siempre se usó asociado a la acidosis metabólica. O sea, no concebían un estado
¿Por qué? Porque la población de la que obtuvieron esos datos es una población enferma, es el diabético descompensado. Ya. El diabético descompensado, lo que pasa es que tiene una enorme cantidad, por supuesto, tiene cetonas elevadas porque es como si estuviera ayunando. O sea, el diabético descompensado, que no tiene nada de insulina, diabético tipo 1, ¿no? Completamente descompensado, tiene la glucosa que come atrapada en el torrente circulatorio, tiene 350 miligramos por decilitro de glucosa, pero las células se mueren de hambre. Entonces, produce una cetosis, tiene 8 milimoles por litro de cetona, Wow. y coinciden ambas cosas, la cetonemia y la hiperglucemia. Pero la acidosis es producida por el azúcar, no por las cetonas. En realidad hay que hacer, y yo le he tratado de hacer el entrenamiento semántico de por lo menos 600 médicos, ¿no? Más, ya a esta altura casi 1 millar de médicos que se han formado con nosotros en alguna capacidad, han hecho el entrenamiento semántico, que es un entrenamiento que nosotros damos, para distinguir y cambiar el chip. Es glucoacidosis. La cetosis fisiológica, que es, puedes tener 40 miligramos por decilitro de glucosa y 4, 5 o 6 milimoles por litro de cetona, tienes un pH de 7.4. Punto, ¿ok? No hay ningún problema. No hay ninguna acidosis en la cetosis fisiológica a la cual se arriba por ayuno o por comer, por motivos dietéticos, ¿no? ¿Right? Entonces, está claro. Cuando único hay acidosis metabólica, es un pH más bajo que 7, llegando a 7, es cuando tienes 400 de glucemia, llevas semanas descompensado con tu diabetes tipo 1. Eso no es el caso. No es el caso ni en el ayuno profundo. Y esto lo probamos, a ver, para que ustedes entiendan. Yo he testeado esto que les estoy diciendo. No es que yo leí un libro que ustedes no leyeron. Yo he testeado esto, mi laboratorio ha testeado la data. Yo he visto yo personalmente la data de 250 y pico de mil mediciones individuales de pacientes con diferentes cuestiones, entre otras cosas, portadores de tumores sólidos, con 2 días de ayuno absoluto, dieta cetogénica absoluta. Sus médicos les mandaban dieta cetogénica y todos vienen con un pH de 7.4. ¿Okay? Ya nos cansamos, a un punto que le dije a mis médicos, no gasten más reactivos, basta, ya estamos convencidos. Cuando testeamos, no sé, los primeros 12.000 pacientes, bueno, basta, stop, porque es un gasto antieconómico. Todas las personas que espontáneamente entran en cetosis fisiológica, espontáneamente, que decir, por medio del ayuno y de la dieta, tienen un pH de 7.4 más o menos 0.02, o sea, nada. ¿Okay? O sea, no hay acidosis en la cetosis fisiológica. Sí hay acidosis en la hiperglucosis descompensada. ¿Está claro? Perfecto. Otra pregunta que también me hace mucho, como la gente lo quiere todo para allá, rápido, atajos, todo el mundo me dice cetonas exógenas. No. Digo, no, pero me gustaría que nos contaras. Claro, el asunto es este, es muy interesante, nos hemos tratado mucho los ésteres. Las cetonas exógenas hay una única condición en la que son útiles, que es cuando tengo un paciente que está con caquexia, un paciente que está con emaciación por una cuestión de inmunosupresión adquirida, de tuberculosis, tiene un SIDA ya galopante, ¿no? O tiene, qué sé yo, cáncer, que es la más difícil de las circunstancias, y tú necesitas subirle el pool calórico sin subir la glucemia, ¿okay? Es la única instancia en la que sería concebible y apreciable una estrategia de cetonas exógenas. ¿Right? Vale. Pero en general, mejor trabajárselo claro. Alimentación, ayuno. Claro, totalmente. Totalmente, es así. El cuerpo tiene sus propios recursos y debe hacerlos. O sea, la beta-oxidación de los ácidos grasos, que es la vía para producir energía a partir de tus reservas, necesita usar las tuyas, no las de otro. Claro. ¿Right? No tiene sentido. Exacto. Otra pregunta. Keto para siempre, keto cíclico, ¿cómo gestionar? ¿Hasta cuándo hay que hacer keto? Bueno, aquí hay otro punto. La respuesta probablemente es si la práctica alimentaria es nutricionalmente completa, en otras palabras, si no carece, los alimentos que están en el plato no carecen, digamos, no son pobres en micronutrientes y no vas digamos, acumulando una deficiencia nutricional de algún nutriente, tú puedes hacerlo toda la vida. Eso. Pero el asunto tiene que ser suficientemente amplio el espectro de alimentos
O sea, hay que saber lo que uno está haciendo. Para algunas personas, hacer, qué sé yo, dieta completamente carnívora ha resultado espectacularmente eficiente en el corto plazo para lidiar con patologías autoinmunes. Pues está muy descrito eso. Nuevamente, un tsunami de evidencia. Pero no sabemos a largo plazo si eso es sustentable. Además, sospechamos que no lo es, porque es muy restringido comer solo carne con un poquito de grasa. O sea, al final vas a ir acumulando, salvo que tú tomes simplemente un megavitamínico y resuelvas el problema. Digamos, la ingeniería nutricional moderna te permite eso, ¿no? ¿No hay el riesgo de que también perdamos la capacidad de usar la glucosa? Es decir, si estuviéramos siempre en cetosis, no. No hay ninguna posibilidad. Para empezar, siempre seguimos usando glucosa. Cuando has medido las cetonas en sangre, te das cuenta que comer durante meses o años solamente proteína y grasa, estoy hablando no carb, no carb. Sí, no carb. La glucemia, a menos que te extirpe el hígado, la glucemia nunca baja de 70 y pico, 80. Vale. Está claro, o sea que no hay, y de hecho, dicho sea de paso, la cetosis franca, donde tienes 3 o 4 milimoles por litro en sangre, no en orina, requiere un ayuno importante, requiere una restricción calórica. O sea que uno puede comer, o sea, la verdadera cetogénesis ocurre únicamente en condiciones de restricción calórica, que por definición no puede hacerse siempre, porque te desapareces. Un problema de una empresa no puede toda la vida gastar más de lo que gana, porque se desaparece. Entonces, claro, la cetosis, verdadera cetosis, 4 o 5 milimoles por litro, franca cetosis fisiológica, solo ocurre en el contexto de un estado catabólico, con lo cual se pueden hacer pendular. Entras en cetosis, sales de cetosis, entras en cetosis. Yeah. Lo que no hace falta es salir de cetosis comiendo una torta. O sea, de hecho, cuando estás en cetosis franca por ayuno, si te comes una gallina o lo que fuere, o unos huevos o lo que sea que comes, perdón, los que son veganos o algo así, disculpen, no los quiero ofender. Aquí hay pocos, yo creo. Sales derecho de la cetosis y te pones en 86 de glucemia. Ningún problema con eso. Ningún problema. Las cetonas bajan a 0.6, 0.4. Está perfecto. Esto lo hemos medido mucho, lo hemos instrumentado mucho en el laboratorio. Los aparaticos de medir estas cosas, los aparaticos comerciales, dan un error muy grande y no son fiables. ¿El Mojo que utilizamos la mayoría da error? Ok, no. Esa marca en particular, que yo creo que la empresa va a resolver ese problema, me parece que son vivos en eso, pero ese aparato, ya que lo mencionaste, ese instrumento sobredimensiona las cetonas por un factor de 2000%, o sea, un factor de 20x, wow. 20-fold, no 20%, 20-fold, 20 veces. Entonces es inaceptable, completamente inaceptable. Hemos medido, o sea, que muchas veces nos pensaremos que estamos en cetosis y no lo estamos. Pero no, por supuesto que no. Lo cual, y esto lo podemos demostrar, apostamos doble contra sencillo $1 millón. Ya, next, rápido, no hay ningún problema. Con instrumentos calibrados en laboratorio, instrumentos de mesada, no el aparatico de la mano. ¿Okay? Bueno, así que, por ejemplo, lo que sí es muy bueno en eso es el de Abbott. Full disclosure, no tengo nada que ver con Abbott, ni me responden el teléfono cuando lo llamo. Pero el aparato, sí. El de mano, no el que va acá puesto. El que va acá puesto es flojo, muy flojo. El freestyle ese es muy choto, malísimo. Por ahora, pero lo van a optimizar. Yo pienso que todos estos aparatos se van a volver muy buenos con el tiempo y con la demanda, digamos. Pero por ahora, la única manera real de validar eso es en la mesada, en el laboratorio, o con instrumentos robustos como la plataforma portátil de Abbott, que no me acuerdo cómo se llama ahora, no tiene importancia, pero que mide cetona y glucosa. Pero esto es... Sí, el GKI, ¿no? El Glucose Ketone Index. ¿No es el GKI, el Glucose Ketone Index? El que te da el ratio entre glucosa y cetonas, el GKI, ¿no? Este es Ketomoyo, es un error, es un error tremendo. Para empezar, no está midiendo bien las cetonas. Segundo, el ratio está al revés. Las cetonas tienen que ir en el numerador y la glucosa en el denominador. Es keto glue, no glue keto. Es un error. Yeah. Y ahí tienes que estar por encima de 0.4 rápido para declararte en cetosis. ¿Right? Hay que remar para estar en 0.4. ¿Okay? Hay que remar mucho. Bueno, como ya se nos está acabando la hora, tú eres gran defensor de los ayunos prolongados. ¿Qué consideras como ayuno prolongado? Porque yo he hecho hasta 3 días, pero la gente dice, no, hasta que no llevas una semana, no sé. Digo, bueno, a ver. No. Lo primero que hay que decir es que, chicos, no hagan esto en casa.
¿right? Entonces, lo que No lo vamos a hagas sin la supervisión de Ernesto. no, de un profesional, digamos, cualquier profesional competente, no necesariamente yo, pero el punto es, lo que vamos a decir ahora no es una declaración categórica para toda la especie humana, sino que hay que ponerle un filtro, que es que hay no uno, no dos, no tres, sino 8, por lo menos 8 subpoblaciones humanas, se llaman subfenotipos muy específicos. Entonces, lo que voy a decir es, en general, correcto, pero puede lastimar mucho a un grupo de humanos y a otros no hacerle ningún efecto. Entonces, hay que comprender esto. Lo que yo considero, o sea, el ayuno no empieza, el verdadero ayuno que conduce a la autofagia, no empieza hasta que el cuerpo ha eliminado, ha barrido completamente la reserva de glucógeno, right, hepático y muscular, que ha barrido, que la glucemia tiene que bajar sensiblemente, cerca de 70, al tiempo que ha consumido y baja el pool de aminoácidos. O sea, no empieza el ayuno real. El ayuno no empieza cuando yo me levanto de la mesa. Ni siquiera empieza empieza a las 12 cuando... horas. ¿O a qué hora? Por lo menos. 14. Seguro empieza cuando tengo hambre otra vez, comería. Para declararte en autofagia necesitas, el grueso de los fenotipos necesita 3 días absolutos, 72 horas. Vale. Porque no, mientras tú tengas aminoácidos circulantes provenientes de tus últimas comidas de las 36 horas anteriores, el intestino sigue tirando a la sangre aminoácidos, ácidos grasos, pequeños glúcidos, etcétera, péptidos que frenan la autofagia. ¿Right? Y todo el misterio del ayuno es la autofagia, si logras constituirla. Pero la gente para antes de arrancar. ¿No? Entonces, bueno, sí. Por eso no quiere decir que la restricción, que la alimentación restringida en el tiempo no tenga utilidad práctica, la tiene, pero no estamos hablando, son 2 animales diferentes. ¿Right? Una cosa es la restricción moderada crónica y el otro es el ayuno profundo, como decimos nosotros, 3.0, ¿no? 3.0, que requiere, la única manera que los humanos se produce autofagia. Lo demás es imaginación, ¿okay? No hay autofagia por hacer ejercicio intenso, nada de eso. En humanos es imposible, salvo que corras una maratón, que es otra cosa. Pero en la maratón, ¿qué pasa? Barres con el glucógeno, barres con los aminoácidos y te pones francamente catabólico. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos analizado la orina de los corredores de fondo y ahí lo que se llama rhabdomiolisis, o sea, se ha destruido el tejido muscular, la orina color marrón, y la CPK, la creatinfosfoquinasa, está en el techo, en 2000, 3000, porque está en franco estado catabólico. ¿Right? Entonces no hay que confundir los conceptos. Ajá. Y bueno, terminamos con otra de las preguntas que siempre hacen, es la ketoflu, ¿no? O la gripe keto, porque mucha gente, al pasar de, no sé, 30, 40 años tirando de glucosa, a la que empiezan a hacer el cambio de chip y empiezan a tirar de cetonas, se quedan como un poco la cabeza un poco nublada, que si tiene un poco de calambres en los músculos, esa fatiga, entonces como, bueno, mucha gente le teme, digo, pues, electrolitos, o sea, yo les digo electrolitos, no, pero... nada de eso. O sea, si el tejido que estoy comiendo animal es fresco y no ha sido torturado con la cocción, tengo todos los minerales que tiene el animal. Si el animal se podía mover, yo capturo esos minerales y los puedo tomar, no hay ningún problema. El problema está en que en el mundo keto se usa mucho el café y todo este rollo, y el café es un fuerte diurético, y con eso entonces empieza a orinar magnesio y potasio para todos lados, con lo cual, ¿entiendes? Es un problema de minerales. Claro. Por eso es que la gente necesita suplementarse. Pero tú no viste ningún animal que se suplemente con magnesio o potasio. Es decir, lo que comen es suficiente. Y la dieta humana, la verdadera dieta humana, contiene todo lo necesario, no necesita suplementos. De minerales, me refiero. Sí. Por lo menos hasta los 50 años. Yo ya pasé a los 50, así que quizás me tenga que... Te conservas estupendamente. Te conservas perfecto, Ernesto. Queremos todos envejecer como tú. La gente pregunta si se quedará guardado. Sí, no os preocupéis, porque una charla con Ernesto yo no la dejaba perder por ahí, así que me la voy a guardar aquí en mi perfil. Ernesto, creo que tenemos para hablar 3-4 veces más, así que si quieres ya iremos haciendo... Hagámoslo. Y mil gracias por tu tiempo. Con mejores condiciones acústicas, por favor. No te preocupes, yo te he escuchado súper bien, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado y es un placer tener a un grande como tú. Mil gracias por tu tiempo. Gusto es mío. Apenas un trabajador, un obrero de la ciencia, nada. Encantada de estar aquí. Un abrazo. Chao.